Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder dirigirme a los oyentes con el consejo de tu palabra. Te doy gracias porque yo sé que tú tienes un propósito para la vida de nosotros, tus hijos. Y te pido, buen Dios, que me des la gracia, la sabiduría, cómo hacerme entender, cómo dar el mensaje en esta hora, ya que este mensaje representa bendición para la vida de nosotros, tus hijos. Por lo tanto, te pido, Padre, que bendigas a cada hermano que está pendiente del programa. Te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de cada persona. Yo sé que todos somos necesitados de ti, del favor tuyo, buen Dios. Y te pido, papito, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria. Muchas gracias, buen Dios, por este privilegio que me das de poder bendecir a los oyentes con tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablarle un tema muy bonito porque voy a hablarle de la persona de el Espíritu Santo. Reconocemos que la obra del Espíritu Santo está vigente hoy en día. Y creo que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de nosotros, no solamente en los creyentes, sino en la vida del hombre pecador, porque la palabra es clara y vemos que la obra del Espíritu Santo es para convencer al mundo de pecado. Entonces quiero que usted tome nota de lo que voy a compartir en esta hora. Quiero que busque en su Biblia, en el libro según San Juan. Ahí vamos a leer algunos versículos. En el capítulo 16, versos 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí le voy a ir dando lectura a la palabra. Quiero que usted escuche atentamente lo que dice la palabra, ya que esta palabra fue dicha por nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La operación que el Espíritu Santo está operando hoy en día es para convencer al mundo de pecado, dice, y de justicia, porque Él va al Padre. Y reconocemos que la palabra es viva, es eficaz, y realmente necesitamos nosotros entonces atesorar la palabra del Señor. Dice el capítulo 16, verso 13: pero cuando Él venga, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí podemos ver nosotros que hay una promesa para los que estamos en Cristo. Nosotros tenemos que creer esta palabra porque fue dicha por el Señor Jesucristo. Debemos de saber que nosotros no elegimos el ser cristianos, fue Dios quien nos eligió. Aquí lo dice la palabra en el 16. En San Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amados hermanos, aquí este llamamiento, obviamente usted quizás dirá, pero este llamamiento fue para los discípulos. Pero
recuerde que esa palabra que fue dada a los discípulos también ha sido dada para nosotros, y ahora ellos ya no están, pero nosotros, los que hemos creído esa palabra, son los que tenemos que beneficiarnos de la bendición que tenemos, que no estamos solos. Por eso yo digo siempre, el creyente nunca debe de sentir soledad, porque no está solo, porque el Espíritu Santo ha sido dejado para que Él nos haga compañía, Él nos enseñe la verdad, Él nos cubra y nos haga fructificar. Así es que nosotros, los que reconocemos que Dios nos eligió a nosotros, es para llevar fruto. Y creo que es bien importante esto, que nosotros entendamos, amados oyentes, que Dios nos ha dado promesa, y esa promesa está vigente para usted. Pero hay mucha gente que desconoce la palabra de Dios, y obviamente si usted no escudriña la Escritura, usted necesita que se le enseñe esta verdad. Pero hay personas también que lee la Escritura pero no la entiende mucho, porque se requiere la sabiduría que viene de Dios. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría, discernimiento, para poder entender esta Escritura. Veamos allá en Hechos, en el capítulo 1. Ahí está Jesús juntamente con sus discípulos, ya para ascender, ya cuando Él iba a ascender al cielo. Cuando Él se estaba despidiendo de ellos, empezó a hablarles acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice el 1:4 de Hechos: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Allá en Lucas capítulo 24 verso 49, Jesús les está haciendo referencia a lo que Él dijo en esta ocasión, donde dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amados hermanos, nosotros los creyentes tenemos esa gran bendición de anhelar esa investidura de poder. Usted dirá: pero esto era para los discípulos. Espérese, que ya más adelantito le voy a leer más de la palabra para que usted entienda que esta investidura de poder es una promesa que ha sido dada para sus discípulos, y nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios que hemos creído en Cristo, nos hemos convertido en sus discípulos. Por lo tanto, si usted es un creyente que no ha recibido esa promesa, o la ha recibido pero no la ha hecho vida en usted, es tiempo que empiece a preocuparse por obtener ese regalo, porque esa promesa que se les dio a sus discípulos también es para nosotros, amados oyentes. Y déjeme decirle que cuando nosotros obtenemos el bautismo del Espíritu Santo, nunca jamás podemos ser igual. Recuerdo esa experiencia que yo viví hace algunos años, pues era cristiano bautizado en agua, pero todavía no había sido bautizado por el Espíritu Santo, porque ese es un acontecimiento especial en la vida del creyente. Es un acontecimiento en la vida de nosotros como cristianos, donde realmente nunca seremos igual, porque entonces es cuando viene un nuevo lenguaje a nosotros. Y una de las evidencias de un cristiano, de un creyente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, es que habla en otras lenguas. Esa es una evidencia que podemos decir nosotros que es como una confirmación de que sí somos bautizados con el Espíritu Santo. Así es que quiero decirle, estimado hermano que me está escuchando, que en Hechos capítulo 1, ahí donde le leí en el 4, donde Jesús le está diciendo: quedaos aquí, no se muevan de acá hasta que venga la investidura del poder del Espíritu Santo. Veamos en el 5 lo que dice: porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí les está dando esa promesa que todo creyente debe de anhelarla, porque la promesa está ahí.
Y muchos dicen, no, yo he recibido esa promesa, pero no la han hecho realidad en su vida. Y creo que todo creyente que es bautizado en agua debe de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Y la obra que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día es bien grande en la vida de nosotros. Y tenemos que conocer cuál es la obra que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Dice, veamos lo que dijo Juan en Mateo. Aquí Jesús estaba refiriendo de Juan, que bautizó con bautismo de arrepentimiento de pecado, bautismo en agua, más dice más dentro de no muchos días, dice que él los iba a bautizar a sus discípulos. Entonces veamos lo que dice Juan en Mateo capítulo 3 verso 11. Ahí podemos ver lo que dice. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se estaba refiriendo a Jesús, y Jesús en Hechos se está refiriendo a Juan. Entonces, y dice Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Perdóneme que un poquito afectadito de la garganta, pero aquí estamos con la ayuda del Señor haciendo llegar el mensaje. Entonces veamos que dice, su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí obviamente está hablando acerca del fuego del Espíritu Santo. Veamos Hechos capítulo 1 verso 6. Estoy hablando antes de que Jesús ascienda al cielo, se está despidiendo de sus discípulos y les está dejando instrucciones. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la operación que el Espíritu está haciendo hoy en día. En aquel tiempo les dio la promesa a los discípulos y a aquellos que se quedaron en el aposento alto. Ya usted sabe que recibieron esa investidura de poder, y a través de esa investidura de poder ellos pudieron ser fieles testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa se hizo efectiva en aquel entonces y sigue vigente para nosotros, para poder ser testigos de que somos hijos de Dios. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo, pero se necesita tener esa certeza, esa seguridad que somos hijos de Dios con testimonio. Por eso el Evangelio es un Evangelio de poder, porque no podemos. Por eso es que el cristiano fructífero, aquel creyente que fructifica, es porque de alguna manera ya fue investido de ese poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros como creyentes, como hijos del Señor, entendamos que estamos en una etapa donde el Espíritu Santo está operando en nuestra vida. El Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior para que seamos investidos de ese poder. Así es que, mi amado oyente, el Señor quiere que nosotros sobre todo lleguemos a estar unidos hoy más que nunca, porque como usted sabe, estamos siendo el blanco perfecto del enemigo, porque obviamente somos criticados como creyentes. Por eso es importante, un creyente sin antes llegar a obtener el bautismo del Espíritu Santo, le va a costar mucho para mantenerse bajo las promesas que el Señor le ha ofrecido. Por eso digo,
desde que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que eso no fue impuesto por el hombre, fue algo sobrenatural. Creyendo esa palabra, yo le dije: Señor, yo quiero saber qué es realmente esa bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y recuerdo que en cierta oportunidad Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Empecé a sentir una presencia en mi cuerpo sobrenatural, donde no podía controlar lo que yo sentía, porque sentía que algo me estaba quemando mi cuerpo, mi interior, y empecé a manifestar algo sobrenatural en mi cuerpo. Creo que no todos experimentan de la misma manera. Algunos experimentan que les entró como un hormiguillo en las manos, en los pies, en todo su cuerpo, y empezaron a sentir una manifestación. Pero yo empecé a sentir un calor, empecé a sentir como una luz que entró a mi cuerpo, y empecé a sentir que algo de mí se estaba yendo, porque obviamente esa investidura del bautismo del Espíritu Santo le va a llevar a usted a experimentar lo que nunca le había hecho experimentar. ¿Y sabe qué? Desde ahí en adelante me convertí en una persona diferente. Cambió totalmente mi forma de pensar, mi forma de expresarme. Empecé a convertirme en un hombre positivo, en un hombre que me ha llenado de tanta fe el Señor. He visto cuántas cosas después de ese tiempo. Entonces le recomiendo, amado oyente, que si usted es cristiano, anhele el bautismo del Espíritu Santo. Pero imagínese si quizá usted es creyente de muchos años y ni siquiera el bautismo en agua quiere llevar a cabo. Pero es necesario que haga ese paso de obediencia, que el bautismo en agua. Pero si usted ya ha sido bautizado con agua y necesita ahora anhelar el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo, para que usted empiece a disfrutar una etapa en su vida que nunca jamás había experimentado. Recordemos que he hablado en algunos otros sermones, en algunos otros mensajes, he hablado acerca de la unidad, que es el trabajo del Espíritu Santo también, llevarlos a la unidad. Pero ahora nosotros necesitamos primero creer en Cristo como nuestro Salvador, empezar a obedecer los estatutos escritos o que han sido decretados para que nosotros los obedezcamos. Y el bautismo en agua es necesario que usted lo haga, lo lleve a cabo, porque ¿qué le impide a usted si ha creído en Cristo? ¿Qué le impide bautizarse? No le impide nada, lo único que tiene que es obedecer. Lo único que le impide a usted es la incredulidad o la falta de poner en práctica la palabra, porque la Biblia habla del creer y bautizarse. Entonces es bien importante. Ahora el bautismo del Espíritu Santo es como un sello, es como una investidura de poder para ser testigos en este tiempo tan difícil. Por eso hay gente que a mí me pregunta: pero ¿cómo usted ha podido soportar todo eso? Obviamente porque después del bautismo en el Espíritu Santo nosotros jamás podemos ser igual, y por eso anhelo enseñar esto para que usted se beneficie de esa promesa que está vigente. Veamos en San Juan 17:20. Ahí podemos ver que esto está relacionado también cuando Jesús está orando por sus discípulos, se está despidiendo de ellos, está dándoles una promesa de la misma que estamos hablando acá. Pero mire lo que Jesús le pide al Padre. Está rogando por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Entonces ese grupo es usted, y también yo estoy en ese grupo de los que hemos creído la palabra que los discípulos escribieron, las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Estos hombres las escribieron y han sido quedadas plasmadas para que nosotros las atesoremos, las obedezcamos y nos beneficiemos de la promesa. San Juan 17:20, usted puede tomar nota y lea hasta el 23. Dice de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos. O sea, Jesús no estaba rogando solamente por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
de ese grupo somos nosotros, amado oyente. Los que hemos creído en Cristo pertenecemos a ese grupo, para que todos sean uno. Este es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo, llevarnos a la verdadera unidad como creyentes. Como tú, oh Padre, dice, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay un nivel de unidad. Aquí es donde muchos se confunden, que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona y que no, y son, obviamente, para entenderlo esto tiene que ser con una mente renovada, una mente completamente, una mente totalmente de un hijo de Dios que haya obtenido el poder del Espíritu Santo para poder entender. Porque recuérdese que la palabra está diciendo que el Espíritu Santo ha sido dejado para que esté aquí trabajando, convenciendo al mundo de pecado, convenciendo al mundo para que se arrepienta y reconozca a Dios. Y Jesús dice que Él está a la diestra del Padre. Estaba despidiéndose porque no le iban a ver más, les dice a sus discípulos. Su ascensión iba a ser para estar a la diestra del Padre. Entonces, aquí es donde hay una confusión tan grande, porque algunos nos catalogan y dicen que hablamos a un Dios de tres cabezas, pero la palabra es clara y la palabra hay que entenderla, discernirla en lo espiritual. Pero yo no vengo como un mensajero que le gusta la contienda, le gusta el pleito. Yo solo vengo a exponer lo que la palabra me enseña, lo que debo de enseñar, que el Padre desempeña una función, el Hijo desempeña otra y el Espíritu Santo desempeña otra. Pero en el nivel que son uno, es en el nivel de santidad, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Es un mismo Dios en el nivel de santidad, pero con diferentes funciones. Pues el Padre, en su amor, envió a su Hijo para que el Hijo muriera en el lugar que a nosotros nos correspondía. Y ahora el Espíritu Santo está enviado a la tierra para que nos guíe, nos enseñe la verdad. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la Escritura, nos llenemos del poder del Espíritu Santo para poder entender y no ser guiados bajo doctrinas erróneas, donde el hombre ha implementado, por alguna razón, ha implementado grupos, sectas que no están bajo la doctrina verdadera que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces tenemos que nosotros, amados oyentes, anhelar ser investidos del poder del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, para que usted se convierta en nueva criatura y no sea, nunca más podrá ser igual una persona que ha sido bautizado por el poder del Espíritu Santo. Entonces veamos que dice el Señor en su palabra que no está rogando solamente por sus discípulos, por los que estaban reunidos ahí con Él, sino por todos aquellos que iban a creer la palabra que ellos iban a predicar, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por más nivel que tengamos espiritual, amados oyentes, no vamos a ser la misma persona, sino la unidad va a ser en lo mismo que creemos, en la búsqueda, en esa unidad perfecta, donde ya no va a tomar ventaja el enemigo. Siempre seremos personas diferentes, pero en unidad en la fe de Cristo Jesús. Yo en ellos, dice el Señor en el 23. El 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos también, a mí me has amado. Entonces debemos de saber que en ese amor es donde vamos a tener unidad entre nosotros los hermanos. Y eso es bien importante. No va a poder usted como cristiano sin una investidura de poder. No va a poder ser usted a ese hermano o esa hermana con ese testimonio de unidad. No lo va a poder lograr
si no recibe la investidura del poder del Espíritu Santo para ser testigo del Señor Jesús. Necesita usted recibir ese poder del Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido, este es el tiempo donde usted puede decirle al Señor: yo necesito el poder del Espíritu Santo para ser testigos en la iglesia, en su casa, en el lugar donde usted está. Usted viviendo, usted va a ser testigo, y entonces es que vamos a marcar la diferencia como un pueblo de Dios. Por eso le he dicho siempre, el anhelo de mi corazón es predicar un mensaje que lleve vida, un mensaje que lleve cambio a la vida de nosotros. No vamos a poder vivir un evangelio así, sin fruto, si no recibimos la investidura del poder del Espíritu Santo. Necesario es entonces, amado hermano, que usted aproveche la gran oportunidad que Dios le ofrece hoy. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es llevarlo a la unidad al creyente, que nosotros tengamos unidad, pero se requiere primero que nosotros creamos en Cristo, luego nos bauticemos, escudriñemos la Escritura, y a través de ella nos vamos a llevar la gran bendición de encontrar estos escritos que están vigentes para que nosotros echemos a andar la fe. ¿Sabe? A mí me funciona la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo le pongo fe a la palabra. ¿Qué pasa cuando pedimos y no nos da Dios lo que le pedimos? Porque dice la palabra misma que a veces pedimos mal, no sabemos pedir, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que saber enseñar, saber compartir el consejo, saber hacer las cosas. Imagínense, yo he tenido experiencias donde he visto personas que se han sanado, y cuando la noticia se sabe de que Dios me ha usado para la sanidad de alguien, vienen las personas en busca de que yo vaya a orar por su familiar que está enfermo. Pero se frustran cuando no pasa nada. Pero yo les digo, amados hermanos, la obra no la hago yo, la hace el Señor. Y hay enfermedades que definitivamente ya no tienen cura. Pero sí, la enfermedad que más me preocupa a mí que la gente no se sane es la enfermedad del pecado. Y esa sí debo de enseñar que es preocupante. Pero algunas oportunidades he tenido el privilegio de ir a orar por un enfermo, y desde que llego al hospital o a la casa donde está el enfermo, el Señor me dice: para él ya no hay cura, yo me lo llevo, ya es su tiempo. Dile a su familia que se conforme, que él ya desempeñó la labor a la cual yo le envié aquí a la tierra. Por lo tanto, ellos tienen que conformarse que ya llegó su tiempo. Y ¿sabe qué? Cuando me ven llegar estas personas, el Señor me va dictando el mensaje para ellos. Y cuando me ven llegar, empiezan a decir, a aplaudir y decir: gloria a Dios, que viene el hermano Moisés, ya se va a sanar mi papá, ya se va a sanar mi familiar, y gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Les digo la verdad, que el tiempo para su padre ya llegó. Prepárense porque él ya se va. ¿Y sabe qué? Esta persona que se está muriendo ha extendido su mano y me aprieta mi mano, ya sin poder hablar porque está en las últimas, sus órganos están completamente deshechos, ya no tiene vida. Esta persona está ya prácticamente en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Aún aquel hombre moribundo pudo darse cuenta que lo que estaba hablando era de Dios, porque él ya no les puede decir a su familia: ya no estén así como están, porque ellos no estaban aceptando la partida de esta persona a la eternidad. ¿Y sabe qué? Lo impactante de todo es que ellos llegaron a entender que la función que este padre había desempeñado era tan grande, que les enseñó desde niños las Escrituras, los instruyó el camino de la verdad, y ahora todos viven en el Señor, pero más sin embargo no aceptaban la partida de su padre. Y esto es bien impactante, porque se necesita entonces una investidura de poder del Espíritu Santo para que prediquemos un evangelio genuino, que no sea una farsa. Recuerdo en cierta oportunidad que yo fui aquí a la radio, fui a predicar la palabra, iba a visitar, a conocer, y recuerdo que llevaba en mis planes, andaba con uno de mis hijos, en mis planes estaba que yo iba a estar unos días en Carolina, y de pronto me voy a la radio, me preparé para el mensaje, y ¿sabe qué? No prediqué, porque lo único que hicieron los hermanos es presentarme a la audiencia, presentarme cómo fue que nos conocimos en la radio, cómo fue que se estableció esta apertura del programa en la radio, y empezamos a
a platicar y se nos fue el tiempo y no prediqué en esa oportunidad. Y yo había preparado un mensaje de las bendiciones a través de la obediencia que está ahí en Deuteronomio, y había preparado ese mensaje de la obediencia, de las bendiciones a través de la obediencia y de las maldiciones a través de la desobediencia. Y recuerdo que cuando regresamos de la radio nos sentamos en la casa del hermano Marvin y nos preparó la comida. Hermana Silvia nos dio una sopa y estábamos ahí, y el Señor me dijo: ponle una ofrenda al siervo y vete de aquí. Recuerdo que para mí fue algo bien fuerte cuando el Señor, estando en la mesa, me dijo: vete. Y sabe, cuando yo le digo: hermano Marvin, me tengo que ir, me dice: hermano Marvin, yo creo que lo va a recordar cuando escuche todo esto. Me dice: pero ¿cómo se va a ir? Y no era que iba a estar unos días, un fin de semana, y quizás me vaya el domingo, porque el sábado habíamos estado en la radio. Y después de la cena fue cuando el Señor me dijo, estando cenando: vete y diles que ellos son bendecidos por cuanto son obedientes. Y yo lo único que le dije: bueno, siervo, dice el Señor que ustedes son bendecidos porque son obedientes, así es que denle para adelante, que esta radio va a seguir el curso del anuncio de la palabra, así es que denle, no se decepcionen. Me dice: hermano, yo estaba casi a punto de ya no seguir, porque tenemos tantas luchas bien difíciles en el ministerio radial, y hay luchas y cuántas cosas, pero yo les animé. Le puse una pequeña ofrenda porque era lo que andaba. Y ¿sabe qué? Yo no cuestioné eso cuando el Señor me dijo: ponle una ofrenda al siervo y vete. Yo le digo: vámonos a mi hijo. ¿Y sabe qué? Solo llevaba dinero para regresar a un pueblo que está aledaño a Carolina. Entonces cuando llegamos ahí, iba una unidad del gobierno para La Esperanza, y me dice: varones, ¿para dónde van? Le digo: para La Esperanza. Venga, se los vamos a llevar. Y ¿sabe qué? Me fueron a llevar hasta mi casa. A lo que yo quiero llegar en esto que le estoy compartiendo es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a guiar, nos va a decir qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Entonces yo podía haber cuestionado y decirle: Señor, ¿cómo le voy a dar los únicos centavitos que ando aquí en mi bolsillo? Porque era una cantidad muy poca. No le voy a mencionar cuánto era, pero el hermano Marvin sabe cuánto fue la ofrenda que le di, que era muy poco, pero era el dinero con el que yo andaba para poder regresar a mi lugar de donde yo había viajado. Entonces usted puede decir: pero ¿cómo el hermano se va a quedar sin dinero? Cuando Dios habla a través del Espíritu Santo, simplemente hay que obedecerle, hacer lo que Él dice y no cuestionar, porque eso es lo que yo hice. Le di lo que el Señor me dijo, la palabra, y le di la ofrenda, y también le digo: me voy, mi hermano, y algún día lo van a saber porque Dios me está mandando. Y obviamente Dios me estaba probando a ver si yo tenía fe, a ver si obedecía. ¿Por qué? Porque si yo le hubiera dicho: Señor, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo le voy a dar el dinero que ando? Pero cuando tenemos la investidura del poder del Espíritu Santo, vamos a hacer cosas que para otros son locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de lo que hacemos. Y mire, no pagué ni un 5, mi hijo no pagó ni un 5 de pasaje. Regresamos a casa tranquilamente porque Dios nos puso un automóvil ahí al servicio de nosotros gratuitamente, porque era del estado de Honduras. Nos dijeron: bueno, ustedes son ciudadanos hondureños y tienen derecho al transporte gratuito. Los vamos a llevar. Un carro del año, un carro nuevo, en el cual nos condució el Señor ese día. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cuando tenemos la bendición de que el Espíritu Santo ha operado en nosotros vamos a hacer muchas cosas donde vamos a ser de bendición para otros, donde vamos a hacer las cosas. Entonces, volviendo a lo que le digo, ¿qué pasa cuando se ora por el enfermo y no se sana? Porque obviamente Dios le place. Lo que Dios quiere es que el hombre se prepare. Por eso, si usted le está pidiendo sanidad al Señor por una enfermedad y tiene años y no lo sana, no se preocupe. Preocúpese por la investidura del poder del Espíritu Santo para que tenga paz en medio de esa circunstancia que está viviendo. Pero obviamente, si a Dios le place, en una pequeña oración que puedo hacer yo por este medio, o los siervos que oran en la radio, o usted mismo puede orar al Señor y decirle: Señor, dame sanidad, yo quiero declarar sanidad en mi vida. Y si a Dios le place, usted va a obtener la sanidad, quiera quien quiera,
que usted obtenga la sanidad. Si Dios dice no, usted no va a ser sano. Puede orar el mejor evangelista, el mejor siervo que Dios usa para las sanidades, no le va a pasar nada. Por ejemplo, aquí viene un varón que anda en silla de ruedas, tuvo un accidente y quedó parapléjico, tiene años de andar en silla de ruedas, completamente malo de la columna, no puede caminar. Y yo he visto gente que está ahí anda arrastrado, ni silla de ruedas tiene porque no tiene cómo. Y ¿sabe qué? He orado por él y se ha levantado. Entonces yo le digo, papito, qué tremendo eres. Difíciles de entender. ¿Cómo no quisiera que ese miembro que ofrenda, que diezma aquí en la iglesia, tú lo levantaras? Pero nunca me has dicho que lo haga, de ir a orar con esa fe que me diste en aquella oportunidad cuando oré por un enfermo, por un paralítico, y el Señor lo levantó. Entonces tenemos que ser conscientes, amado oyente, que la obra no la hacemos nosotros los mensajeros, la obra la hace el Señor. Obviamente a mí me gusta orar por los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque conozco muchos casos de personas que se han sanado, pero los que no se sanan no me preocupa en absoluto, porque yo no le doy falsas promesas, no le doy falsas esperanzas a la gente. Yo le digo, bueno, vamos a hacer uso de la fe. Recuerdo en cierta oportunidad había una fila de personas enfermas pidiendo oración, y obviamente Dios había hablado a los enfermos en esa reunión. Les habló el Señor y dijo que pasaran para que el siervo Moisés orara por ellos. Y allí en esa reunión solo el único que estaba, que se llama Moisés, es su servidor. Y que Dios me tocó, pues empecé a orar por ellos y les dije, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la fe, yo declaro sanidad en las personas. Y empecé a orar por los enfermos. ¿Y sabe qué? Testimonios impactantes. Con el tiempo, hermanos se me acercaron y me dice, hermano Moisés, que Dios lo bendiga por esa bendición que Dios le ha dado de orar por los enfermos y que se sanen. Le digo, bueno, gloria al Señor, manténgase agradecida con el Señor, gloria al Señor. Ahora tiene la bendición de que si antes no ofrendaba por estar pagándole al médico, pues gloria a Dios, porque va a echar ofrenda al alfolí y se le va a aumentar la bendición. Así que yo no le cobro nada, solamente le digo, agradezcale a Dios, porque la obra no es mía, la obra es del Señor, y lo único que hago es el uso de la fe. Entonces, bonito es cuando nosotros reconocemos que estamos siendo testigos del poder de Dios. Y yo creo que esto es bien importante, que entendamos nosotros que el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la verdad, porque dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este tiempo, amados oyentes, donde hay mucha maldad, necesitamos entonces que nos preparemos, porque viene el tiempo donde hay mucha maldad y el Señor nos va a enseñar a vivir en este tiempo difícil. Para ser testigos que somos hijos de Dios, necesitamos dar fruto. Tenemos que ser hombres y mujeres con la paciencia que el Espíritu Santo produce en nuestro interior. Por eso yo le recomiendo en esta hora, sí, con una gran pasión que tengo para bendecir a los oyentes, que usted aproveche este año 2017. Si usted, porque déjeme decirle, hay iglesias donde no creen en esta manifestación del Espíritu Santo, pero es porque a los siervos no se les ha revelado todavía. Pero yo quiero decirte, amado hermano, si tú en tu iglesia no le das la oportunidad que el Espíritu Santo fluya en las manifestaciones proféticas, en las manifestaciones del hablar lenguas, todo eso es una manifestación en la vida de las personas a través del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que algunas veces los siervos no creen, porque a veces Dios usa vasos que están sucios. ¿Por qué? Porque los que están limpios no quieren dejarse usar, y qué lamentable es. Recuerdo en cierta oportunidad fui a dejar una ofrenda a Washington a unos hermanos que tuvieron un accidente en una de las venes de la iglesia que conducían a los pasajeros cuando iban a la iglesia. Un fin de semana tuvieron un gran accidente y se incendió la ven, se quemaron como unas 5 personas, o una mortandad de gente, y recolectamos una ofrenda acá en la iglesia y me mandaron a mí a dejarla. Entonces me decía el siervo que había una hermana en la iglesia que su testimonio no estaba muy bien, pero que había profetizado del accidente que ellos habían tenido. Y obviamente cuando Dios habla es para que nosotros
tomemos en cuenta eso. Por eso hay personas que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Yo he contado cuántos testimonios de que el Espíritu Santo es un personaje que está realmente al alcance de todos aquellos que estamos anhelando una limpieza en nuestro corazón. Y los va a guiar, los va a enseñar, nos va a avisar. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que dicen que no creen en la profecía, no creen en el mover profético, en la palabra de sabiduría, de ciencia. No creen en esa manifestación del Espíritu. Y déjeme decirle que usted se está perdiendo la gran bendición en su congregación de no dejar que el fluir del Espíritu Santo sea efectivo, porque algunos están regidos a creencias, a lo que se les enseñó. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo rompe barreras, rompe moldes, impactante es. Recuerdo en cierta oportunidad Dios me habló que había una persona en un lugar que estaba borracha, que Dios me dijo que lo iba a usar para darme una palabra a mí. ¿Se imagina? Esto es una locura. Compartir esto es como una locura, porque hay gente que no lo van a creer esto que estoy diciendo. Pero yo le digo 100% que es real lo que le estoy diciendo. Imagínense a estos hermanos. Esta hermana de mal testimonio en la congregación profetizó que se prepararan porque venía un gran accidente para la congregación. Y a los 3 días o 2 días sucedió. Entonces la pregunta que me hacía el siervo me dice: ¿qué hacemos con este caso? Porque hay hermanos que no le creen a esta hermana cuando profetiza. Les digo, bueno, lo que hay que hacer es decirle a esta hermana, aconsejarla y decirle que busque del Señor, busque restaurar esa relación mala que tiene con el Señor. Hay que saber si hay personas que están en adulterio, tienen que casarse, porque hay relaciones que son ilícitas y se necesita ordenarse. Por ejemplo, hay personas que dicen que no es necesario casarse, que así se puede vivir, y Dios está de acuerdo con eso. Esa es una mentira, porque desde el momento que se están desobedeciendo las leyes terrenales, desde allí estamos mal. Entonces tiene que unirse una mujer con el hombre, tiene que unirse en el matrimonio, cumplir con la ley. Ya las ceremonias que se hacen religiosas, ya esas son para darle una bendición, pero eso no es un casamiento. Eso es una bendición que se le da a un matrimonio cuando se hace una ceremonia eclesiástica, pero el casamiento, que es por la ley, tiene que cumplirse. Entonces, si esta hermana no se ha casado con el varón que está, pues hay que decirle que se case para que esté en el orden. Y por eso era que ellos no le creían mucho, pero Dios estaba hablando. Entonces, si una vez Dios me habló a través de una persona borracha para darme un mensaje, ¿cómo no va a hablar haciendo uso de personas que se dispongan a estarse limpiando constantemente? Recordemos, en la palabra hubo un animal que habló. La burra de Balaán habló, pero ¿de qué sirve hablar de parte de Dios y uno quedarse siempre siendo mal? Porque la burra no cambió, siempre siguió siendo una burrita. Entonces, muchas veces hay personas que se acostumbran porque dan mensaje de parte de Dios, creen que ellos están bien. Y no es así. Muchas veces nosotros podemos estar predicando y aún estando mal. Mas sin embargo, la palabra Dios la envió, y la envió con un propósito. Pero el tema no es este. El tema es que nosotros necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo para ser testigos en tiempos difíciles. Entonces quiero decirle, amado oyente, que usted está siendo capacitado como creyente para que sea bendecido en este tiempo de dificultad. Yo quiero decirle que si tiene algún cuestionamiento acerca de lo que he hablado, pues no tome en dudarlo, en contactarse conmigo. Ahí en la radio puede preguntar mi teléfono. Si usted no tuvo el alcance de escuchar el número de teléfono, usted lo puede pedir para contactarse conmigo. Correo electrónico ellos tienen también, para yo le pueda dar la mejor respuesta a alguna pregunta de algo que yo haya dicho que usted le causó alguna interrogante. Quizá a usted le causó algo de duda, pero mi mensaje no es para causarle duda a nadie, no es para causar conflictos, causar discordia. Yo amo a los demás ministerios. A la luz de la palabra vemos 7 iglesias en el Apocalipsis. Ninguna de ellas tenía lo mismo, pero todas tenían de Dios. Entonces, a veces la misericordia de Dios se hace presente en la vida del hombre, y de alguna otra manera
va a haber salvación para aquellos que están enseñando alguna doctrina errónea. Al menos esa es mi fe que tengo, porque hay personas que están mal, están diciendo que el matrimonio no es necesario. Hay otros que están diciendo que nosotros adoramos a un Dios de 3 cabezas. ¿Cuántas cosas podemos ver? Entonces, lo que sucede, que hay ministerios que se han establecido a raíz de hombres que, lastimados de su corazón, amargados, empezaron a formar un grupo, y de ahí se han formado iglesias o ministerios, pero con una doctrina errónea, y eso hay que tener mucho cuidado. Como le digo, yo soy un mensajero que Dios me ha bendecido, me ha dado al Espíritu Santo para poder dialogar tranquilamente. Yo no peleo con nadie. Me ha dado el privilegio el Señor de ser un pacificador, de ser una persona que cuando debo de callar, callo, cuando debo de hablar, hablo. Si no sé lo que me preguntan, yo le digo, bueno, hay que preguntarle al Señor, que Él es el mejor guía. A través del Espíritu Santo vamos a tener respuesta, y no hay que pelear con nadie. Yo les recomiendo que usted no sea un creyente peleón, porque algunos dicen que el reino de Dios es para los violentos, que solo los violentos lo arrebatan, así dice la palabra. Pero hay que combatir con violencia las artimañas del enemigo, pero no hay que pelear con las personas. Hay que ser polite, hay que ser una persona llevadera, hay que ser una persona amable, pedirle al Señor que nos dé de su gracia para no estar contendiendo con nadie. Así es que gracias al Señor, el Señor me ha bendecido. He ido a muchos lugares. La única iglesia que no me ha dicho que entre a predicarles es la iglesia católica, obviamente, pero afuera de ahí les predico, les enseño y les recomiendo escudriñar la Escritura. Les amo mucho a toda persona, porque todos somos creación de Dios, que de alguna manera en su momento Dios lo va a elegir como nos ha elegido a nosotros. Recordemos lo que dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces tenemos que entender esto, que estamos en un proceso en este caminar. Estamos ya en este nuevo año 2017. Las ventanas de los cielos se pueden abrir si nosotros le damos obediencia a la palabra. Los cielos se abren de muchas maneras a nuestro favor. Si ofrendamos y diezmamos en el orden establecido, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y los vamos a convertir en personas de bendición. Así es que yo le recomiendo que usted entienda que el mensaje que el hermano Moisés le envía es un mensaje completamente espiritual, que ha sido preparado en la intimidad, pidiéndole al Señor: ¿de qué quieres que hoy hable? ¿De qué quieres que yo me alimente este día? Y ese alimento que comparto con otros es el alimento que a mí me ha dado vida espiritual para poder estar vivito en esta hora, hablándole aquí con esta fortaleza, con esta eficacia de fe, que Dios es un Dios real, un Dios que nos da esa oportunidad de poder anunciar con denuedo la palabra. Necesitamos escudriñar la Escritura. Ahora, justo en este día, decía yo: Señor, si todos escudriñaran la palabra, yo creo que no hubiese trabajo mucho para los maestros, para los pastores, porque nosotros somos los que estamos enseñando la palabra y diciéndole a la gente, porque hay gente que no quiere escudriñar la Escritura. Hay gente muy perezosa y no quiere leer la Biblia. Entonces ellos desconocen y necesitan de nosotros los mensajeros para que les enseñemos. Y por eso también hay mucha gente confundida, porque solo lo que le dicen. Y qué tremendo es enseñarle a la gente una doctrina errónea. Obviamente yo sé que la palabra es verdad, y que yo, si no la predico como está establecida ahí, entonces yo estaría mal y tendría que pagar las consecuencias de mi error. Por eso tengo mucho cuidado, que lo que hablo es con base bíblica. Si le hablo de testimonios, cuando le decía, porque usted podrá decir: ¿cómo es posible que un borracho le va a dar palabra al hermano Moisés? Así me sucedió en cierta oportunidad. Dios habló a mi corazón y me dijo: vete para tal lugar, allá hay un hombre borracho y te va a dar una palabra. ¿Y sabe qué? Este hombre, cuando me vio, me dijo una palabra que la conservé por muchos años, hasta que llegó el cumplimiento de esa palabra. Entonces usted no puede pasar por alto el mensaje que el hermano Moisés le está dando, porque si a veces funciona un mensaje de corazones sucios, ¿cómo no va a funcionar un mensaje de un corazón que Dios ha limpiado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Así es que no estoy aquí vanagloriándome de mi limpieza. Lo estoy haciendo porque ese es el anhelo de mi corazón. Cada día decirle: Señor, yo quiero limpiarme cada día más
para poder tener acceso a tu presencia y poder sacar virtud para bendecir a aquellos que necesitan bendición. Porque no crea, cuando uno va a orar por un enfermo, hace poco me llaman unos hermanos que tienen un problema familiar y salgo con uno de mis hermanos. Llamo al pastor general, al pastor Néstor, le digo, me están llamando para ir a auxiliar a una familia que están en problemas y me están llamando a mí para auxiliarles. Entonces busqué a un hermano que me acompañara y vamos de camino. Ya hace 8 días que sucedió eso y me fui a visitarle a los hermanos como pacificadores. Entonces en el camino íbamos cuando un accidente, me golpearon mi carro. Entonces le decía yo al hermano, qué tremendo que nosotros vamos en una búsqueda de restaurar una familia y viene el enemigo a ponerme conflicto en el camino porque me golpearon mi carro, que estaba bien sanito, bien nítido mi carrito, y me le pegaron un gran golpe. Quedé dolorido de la espalda y he estado con esa lucha que no quiero ir a los médicos porque aquí es un proceso de mucho tiempo ir a los terapeutas, y hay gente que le gusta tantito, un golpecito, y se hacen los graves para sacar plata. Pero le digo yo, aunque me duele un poquito la espalda, ni así no quiero ir, porque le digo, Padre, se me va a atrasar los trámites que tengo de viajar en este tiempo y no quiero hacerlo. Pero lo que le quiero decir es que tenemos lucha nosotros. El enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Y el hermano que me acompañó ese día, justo hoy, este día, su hija tuvo un accidente y le destrozaron su carro. Y me dice, wow, Moisés, qué tremendo como el enemigo está. Pero dice él, pero no nos va a quitar el enemigo la paz que tenemos de ser servidores. Entonces, qué bonito. Y ese mismo día salimos a otra reunión donde había oración en un grupo, en una casa de unos hermanos muy amados de aquí de la congregación. Fuimos a orar y allí se convirtió uno de mis sobrinos, que lo anhelaba yo por muchos años, la conversión de él, y él aceptó a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación bonita con Dios, vamos a querer anunciar el mensaje para que otros se beneficien, otros sean investidos de ese poder, para que también, si yo fuera una persona mezquina, no quisiera compartir con usted el mensaje, no le enseñara de esta manera, porque quisiera que todo el tiempo esté pendiente de alguien para que se le enseñe. Ahora que usted sabe esto, usted se va a convertir en un hombre, en una mujer con fruto abundante, y va a poder permanecer en esa realidad de que es un hijo de Dios. Entonces usted va a ser testigo en su casa con los suyos, va a ser testigo en la iglesia con los hermanos, va a ser testigo en el trabajo con los compañeros de trabajo, y allá en el mundo entero donde usted ande, usted va a ser testigo de que es hijo de Dios. Y qué bonito ese evangelio. Al menos ese es el evangelio que yo predico y quiero seguir anunciando. Si usted es una persona de mal testimonio, no se preocupe. Este es el momento de restaurar la comunión con el Señor. ¿A través de qué? De una buena conducta. Yo quiero ya despedirme, pero no sin antes orar y decirle al Señor que nos dé la oportunidad de poder escuchar esta alabanza que ha estado de fondo, donde dice, manda la lluvia. Recuerdo que en cierta oportunidad yo le presenté aquí en la congregación de rodillas una ofrenda al Señor, cantándole esta alabanza, y recuerdo que fue tan impactante esa experiencia. ¿Sabe qué? Que llegó la oportunidad donde el Señor me habló y me dijo, por cuanto me has ofrendado con ese corazón, te voy a bendecir. ¿Y sabe qué? Qué impactante de esto, que Dios me dio la oportunidad de concederme una petición que yo tenía. Así es que dígale al Señor en esta hora, amado oyente, que lo haga sentir la presencia, y pídale perdón si usted se descuidó, y dígale que derrame de su espíritu para que usted pueda sentir la presencia de Dios. Y aún ahí en su casa, sin necesidad de estar en la iglesia, usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo y recibir esa presencia de Dios como nunca la había sentido, y pueda usted de alguna manera ser revestido, investido del poder del Espíritu Santo a través del bautismo, y usted pueda obtener un cambio totalmente grande. Para usted, amigo, también le invito a reconocer a Jesús como su Salvador, y verá lo que va a pasar. Se va a convertir en una persona de esas que yo estoy hablando hoy,
personas con la llenura del Espíritu Santo para ser testigos del poder de Dios. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque me das el privilegio de anunciar la verdad por este medio y llevar un mensaje de edificación a la vida de aquellos que se habían descuidado. En el nombre de Jesús, papito. Oh, gracias, Señor. Sí, Señor, envía tu presencia a donde está la necesidad, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo a declarar, papito, que este es un programa que bendecirá a muchos. En el nombre de Jesús, aquel que está necesitado de un cambio, papito, yo te pido que lo hagas. Sí, Señor, manda esa lluvia de tu presencia, que se abran los cielos y pueda sentirse el rocío de tu presencia. Sí, Señor, derrama de tu espíritu, porque solamente así, Padre, vamos a dar fruto, llenos del Espíritu Santo. La única manera, papito, de fructificar, de dar fruto, es que podamos ser sanos de las heridas. Restáuranos, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura a aquel que se desanimó, papito. Aquel que se desanimó, papito, ayúdale para ser restaurado a la comunión contigo. Papito, en el nombre de Jesús, sé que esa promesa del Espíritu Santo está vigente. Y muchas gracias por darme la revelación un día de que necesitaba, Padre, ese bautismo del Espíritu Santo del cual he estado hablando hoy. Padre, muchas gracias porque lo puedo enseñar con seguridad, papito, que aquel que es bautizado con el Espíritu Santo jamás será igual. Si no somos igual, aún desde que venimos a Cristo nos bautizamos en agua, ¿cómo no va a ser, papito, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Porque nos das un lenguaje diferente, nos das mente nueva, nos das, papito, la oportunidad de anhelar obedecer tu palabra y que los cielos sean abiertos y podamos obtener las bendiciones que anhelamos. Papito, muchas gracias por este hermoso tiempo que me das de poder bendecir, de poder, papito, llevar este mensaje a las naciones de esta manera. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Allí donde usted está, amado hermano, allí donde usted está, arrodíllese y dígale al Señor que lo llene del poder del Espíritu Santo. Invite al Espíritu Santo a una visitación en su vida y verá lo que va a pasar. Jamás será igual. Usted no va a poder ser igual. Si usted le dice al Señor, cámbiame, yo no quiero ser igual, eso viene para usted. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, porque solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace creyentes que podemos dar fruto, creyentes que podemos ser testigos fieles y verdaderos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Si usted está necesitado de una sanidad, si usted está enfermito, yo quiero hacer una oración de fe. Recuérdese lo que le dije. La obra no la hace el hermano Moisés, la obra la hace el Señor. Y si a Dios le place, usted puede levantarse de ahí. Usted puede levantarse de ahí. Yo sé que todos de alguna manera somos procesados. En el nombre de Jesús, quizá usted es un hijo de Dios y experimentó algo tremendo en su vida. Mas sin embargo, Dios sabe por qué suceden las cosas. Ya no critique al Señor, porque si usted tuvo una experiencia difícil y está ahí padeciendo, no se preocupe, solamente dígale al Señor que usted quiere recibir la investidura del poder del Espíritu Santo para entonces ser testigo, no importa la circunstancia que usted puede estar viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Padre, aquellas personas que hoy se han unido a este sentir de obtener sanidad. Papito, conforme a tu poder, papito, y tu amor y tu misericordia, yo desde aquí extiendo mi mano y declaro sanidad, papá, para el enfermo, para la enferma. Papito,
Sé propicio, Padre. Mira estas familias en conflicto, papá. Envía el Espíritu Santo para que puedan obtener la restauración, para que puedan obtener, papito, el perdón de pecados y puedan solucionar sus problemas de una forma diferente. Yo sé, papito, que algunos problemas no se solucionan, pero se pueden llevar tranquilamente porque solamente tú das paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, papito, porque sé que tú has enviado al Espíritu Santo para dar oportunidad de vida a aquel que había muerto espiritualmente. Y aquel, papito, que está necesitado de tu favor, tú le puedas ayudar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Que el Señor le bendiga, amado oyente. Vamos a quedar despedidos, ya que el tiempo se nos fue, pero creo que esto ha sido una bendición transmitir. Háganos saber, mi número de teléfono del extranjero es 240-848-4243 y el móvil que le va a contestar mi esposa 9998-3448. Ahí le vamos a estar atendiendo sus preguntas con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor.